Continuamos entonces con seguridad de accesos. Otra de las cuestiones que tenemos que controlar si estamos trabajando con seguridad de la información. Digamos que todo lo anterior correspondía a la dimensión integridad. Y si estoy hablando de seguridad de accesos, ¿a qué dimensión de la seguridad de la información estaremos haciendo referencia? A ver. ¿Se acuerdan cuáles eran las dimensiones? Integridad. ¿Qué más? Si yo tengo que hacer, digamos que voy a trabajar sobre la seguridad de accesos, ¿sobre qué dimensión de la seguridad de la información estoy trabajando? Disponibilidad. ¿Disponibilidad? ¿Cuál era la otra? Integridad, disponibilidad, ¿y la otra? Accesibilidad. ¿Cómo? Accesibilidad. No, no se llama accesibilidad. Confidencialidad. Se llama confidencialidad, exactamente, tiene que ver con la privacidad de la información. Y nosotros vamos a estar trabajando muchas veces sobre datos sensibles, ¿sí? Entonces vamos a tener que tener cuidado con ese tipo de cosas. Con lo cual, la seguridad de accesos va a ser muy importante de resguardar. El tema es que esto no es, como en otros casos, en SQL, no es algo tan estándar. Entonces, cada gestor de base de datos va a trabajar de una forma diferente. En algunos casos me va a requerir que yo defina usuarios, y se va a basar en la definición de esos usuarios. En otros casos me va a permitir generar perfiles de usuarios y después asignar usuarios a esos perfiles. Entonces me voy a tener que fijar cómo trabaja cada gestor de base de datos en particular para poder trabajar con la seguridad de accesos. En general, lo que vamos a trabajar ahora va a ser más o menos lo que se hace en general. Yo voy a definir cuentas de usuario y contraseñas. A ver, ¿alguno está cursando alguna de las materias de programación? ¿Alguno de ustedes? ¿O están trabajando con bases de datos? Yo estoy cursando .NET. .NET. ¿Hicieron acceso a base de datos? Sí. Bien. ¿Y cómo hacen el acceso a base de datos? ¿Vos decís cuando buscamos el usuario o...? ¿Cómo hacemos para poder trabajar con los datos que están en una base de datos desde un lenguaje de aplicación? ¿Qué es lo que se hace? Usamos una query string, que se llama. Bien, y ahí mandamos la consulta, pero antes, ¿qué tenemos que hacer? La conexión. Hay que hacer una conexión. Perfecto. Hay que hacer una conexión. Y esa conexión, ¿sí? ¿Qué es lo que lleva para que se pueda efectuar esa conexión? Un El usuario y nombre del contraseña servidor, y la contraseña. el nombre del servidor. Bien, el nombre del servidor, el usuario y la contraseña. ¿Qué usuario y contraseña mandamos? El que tenga los permisos para ingresar a la base de datos. Bueno, mandan root. Nosotros usamos la autentificación de Windows. La autentificación de Windows, perfecto. Está Si no, bien. la otra era usar un usuario que era superadmin, que era SASA. Usamos Horrible. SQL. Usamos, Horrible. ¿Por sí, qué es horrible eso? porque es ¿Está simple. bien hacer eso? ¿Mandar un superusuario como acceso a la base de datos? ¿Está bien? ¿Qué es lo que puede pasar? Mucha información para un solo usuario. ¿Cómo? Mucha información para un solo usuario, digo. Sí, pero más que información, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si ese usuario y contraseña lo puede conocer algún hacker?
Se hace desastre. Se hace desastre, ¿por qué? ¿Qué permisos tiene el superusuario en una base de datos? Todos. Y Y puede acceso a todo, hacer a todo. modificar, a borrar. Claro, y tiene acceso a tocar las tablas, hasta tocar las tablas. ¿Está? Entonces, no hagan eso. ¿M? Para jugar y esas cosas sí, pero no en un sistema. ¿Está? La idea sería tener usuarios, lo mejor sería tener usuarios y contraseñas para cada uno de los usuarios que haya. Generalmente eso no es tan manejable cuando uno no tiene un DBA en la organización. Entonces, mínimamente creen un usuario que no sea DBA y que no tenga permiso de hacer cualquier cosa dentro de la base de datos, que no tenga permiso de superusuario. ¿Está? Ese sería un poquitito la idea. ¿Mm? Entonces, la idea sería generar cuentas de usuario, las contraseñas, si yo las genero en la base de datos ya van a estar cifradas, ¿está? Con lo cual no voy a tener que hacer mucho, ya van a estar cifradas. Si yo mando una conexión a la base de datos, esa conexión tiene que viajar cifrada también, ¿sí? Son cuestiones que me tengo que asegurar para que no haya problemas justamente con la seguridad de accesos. Bien, cuando defino, generalmente, por eso vamos otra vez que no hay un estándar de esto, entonces me tengo que ir a fijar en cada gestor cómo trabaja. Hay mecanismos que se llaman de seguridad discrecionales, y es que le voy a decir, esta cuenta va a tener privilegio de hacer lectura, escritura o actualización, o no va a tener permisos, y otros mecanismos de seguridad que son obligatorios que lo voy a poder imponer directamente porque son las políticas de la organización. Entonces voy a tener que mirar eso. ¿Quién pone en práctica, digamos, esta seguridad? El DBA. El DBA es el que tiene el permiso para crear cuentas de usuario dentro del sistema. Otro no tiene permiso. Bien. ¿Qué es lo que va a hacer el DBA entonces? Va a crear las cuentas para el control de acceso, va a conceder privilegios de acceso, que sería eso de lo discrecional, va a poder revocar privilegios, si ve que este usuario no tiene que tener privilegio para acceder a ciertas, a ciertas operaciones dentro de la base de datos, se los va a revocar, y va a asignar niveles de seguridad, que eso sería lo obligatorio, y ahora vamos a ver de qué se trata. Bien, ¿qué es lo que sucede con estas cuentas de usuarios? Cada vez que yo me logueo al sistema, voy a tener que indicar el usuario y la contraseña. Eso se va a validar contra los usuarios y contraseñas generados en el sistema, que están en una base de datos, en una tabla específica dentro de la base de datos, dentro del diccionario de datos de la base de datos, y entonces, si machea, ese usuario va a poder entrar. Si lo mando como una cadena de conexión, va a pasar lo mismo. A eso se va a mantener durante la sesión de trabajo. Todas estas operaciones se registran en un log que se llama log de accesos. ¿Qué cosa se registra? El login, o sea, el acceso con el nombre de usuario, la fecha, la hora y la terminal desde la que se conectó. Si se lo indica, porque esto puede que no sea así, si el DBA no quiere registrar todas las operaciones de actualización de la base de datos, no lo pone como para que se registren, pero sí o sí la salida sí se va a registrar en este log. Esa salida o logout con el nombre del usuario, la fecha y la hora en que se desconectó el usuario. A todo esto se lo llama registro de auditoría. Ahora la pregunta del millón es, si yo lo acceso a la base de datos desde el lenguaje de programación, lo pongo con un usuario genérico, ¿va a tener sentido este log de accesos? Yo hago la cadena de conexión y después cada vez que mando una query, se está conectando con esa cadena de conexión, con lo cual tiene ese usuario y esa contraseña. ¿Qué va a decir en el log de accesos? ¿Quién accedió? ¿Eh?
¿Qué va a decir? ¿Quién ¿Quién ingresa y ingresó quién al sale usuario? siempre? Ese que ingresó. El mismo usuario siempre, porque ustedes están accediendo con una cadena de conexión que tiene fijo el usuario y la contraseña. Entonces no tiene mucho sentido este registro de auditoría. Voy a tener que pensar otra forma de controlar los accesos si yo siempre me conecto a la base de datos con el mismo usuario. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Sí, sí. Genial. ¿Cómo se le asignan los privilegios, digamos, a un usuario? Se le puede asignar por la cuenta del usuario. Entonces, el DBA le va a decir los privilegios particulares que tiene esa cuenta, independientemente de qué tablas. A eso que dice relaciones se refiere a las relaciones o tablas de la base de datos, independientemente de qué tablas acceda. O puede asignar los privilegios a nivel de tablas. Entonces le voy a decir, a esta tabla tienen acceso tales y cuales usuarios. Estas son las dos formas de asignar privilegios. La segunda es más complicada, porque imagínense que a cada usuario, a cada tabla le voy a tener que poner qué usuarios pueden acceder. En cambio, en el caso de que yo lo haga a nivel de cuenta, le voy a decir, usted puede hacer inserciones, usted puede hacer consultas, es más fácil, ¿sí? Entonces, pero esto lo tengo que planificar y tendría que ver cuál sería la mejor forma. Bien. A niveles de cuenta, entonces, si yo le voy a decir qué permisos tiene ese usuario, se lo puedo decir así, los privilegios se dicen de esta forma, que tiene permiso para crear tablas o esquemas, crear vistas, modificar, hacer drop, ese modify significa insert, update o delete, o hacer select nada más. Entonces yo le puedo decir a un usuario, vos podés acceder a esta base de datos, pero solamente hacer select. Entonces ahí le seteo los niveles de acceso. Bueno, a nivel de relación se aplican a una relación base o a una vista, una tabla o una vista, y yo le puedo decir a esta tabla o a esta vista solo acceden estos usuarios. Si el gestor de base de datos me lo permite, sería mejor, por ahí, hacerlo a nivel de grupos de usuario, ¿sí? O perfiles de usuario, sería más fácil. Entonces yo tengo el perfil de usuario, por ejemplo, cajeros, ¿sí? Entonces después digo, Pepe corresponde a cajeros que tienen acceso a tales tablas. En ese caso es más fácil de setear esos permisos. Bien. Acá está lo de los privilegios de la relación, también se le puede poner de hacer select, de hacer modify, o de hacer referencia a otra relación. Así como se setean los permisos. Bien. ¿Cómo funciona entonces esto? Vamos a repasar. Yo tengo una aplicación, cliente, que se conecta a una base de datos, en este caso dice SQL Server, pero sería lo mismo. Se almacena la cadena de conexión en la aplicación, como hacen ustedes en .NET, por ejemplo, ¿sí? Hay que almacenarla en forma segura, o sea, tiene que estar cifrada, porque ahí también cualquiera que tenga acceso al código de la aplicación va a tener acceso a cuál es el usuario y la contraseña. Entonces hay que tener cuidado en eso. Se arma la cadena de conexión, se pasa esa cadena de conexión para identificar a la base de datos, ese sería el puntito 2, ahora, en el puntito 3, dice, ojo, tenemos que tener un certificado SSL, ¿está? Para mantener la privacidad de esa conexión, para que nadie me pueda hacer un hackeo que se llama the man in the middle, ¿está? Alguien que está escuchando lo que pasa en la red y me puede llegar a robar ese usuario y contraseña que pasa. Bien, llegó eso a la base de datos, esa cadena de conexión, usuario y contraseña se verifican o se autentican. Recién me decían, ustedes usaban autenticaciones Windows, puede ser, o autenticación SQL, cualquiera de las dos, tiene que funcionar. Bien, se da permiso en la base de datos y ahí recién después puedo trabajar. La idea sería que después yo cierro la conexión y ya completo
digamos, la sesión del usuario dentro de la base de datos. Bien. ¿Qué problemas entonces están asociados a esta seguridad de acceso? El tema de almacenar las cadenas de conexión en forma segura, de usar identidades apropiadas para tener acceso a la base de datos, de asegurar los datos que se tienden en la red, esto de la conexión que sea segura, que sea cifrada, autenticar, dice, los llamadores en la base de datos, o sea, esas cadenas de conexión en la base de datos, y autorizarlos. Eso sería las cuestiones que hay que tener en cuenta asociadas al acceso. Bien, hasta acá llegamos entonces con el tema de seguridad, y lo que queda ver de este capítulo sería el tema de calidad, que lo vamos a ver la clase que viene.